¿Cómo estás, Leo? Bien, Primitivo, muy feliz año. Bueno, no te veo tan feliz, y menos cuando vemos los pronósticos. Con nuevo look se quitó la barba, Leo. ¿Cuánto duraste con el look? Un año. ¿Un año? Exactamente, sí. O sea, que fue como una promesa. No. Se me antojó dejarme un año la barba, pero ya dicen que me veo más joven, entonces pues, a esta edad ya hay que, ¿no? Hay que tomar esas precauciones. ¿No? Ahora, Leo, también siempre vas renovando el look, ¿no? Sí, me gusta. Sí, así es. Muy bien, Leo. Para no aburrir, pero bueno. No aburrir. Ahora, lo que no está como... No sé si para aburrir o no aburrir son las expectativas económicas de este 2016. Ayer platicábamos con Enrique Quintana. Sí. Y nos hablaba un poco de decir más de lo mismo. De lo mismo. Un poco en el sentido de que va a seguir esto estancado. Sí. Y bueno, pues esa es la menos mala noticia. Yo coincidiría con Enrique Quintana, quien respeto muchísimo, es uno de los mejores columnistas económicos de México, pero diría que si bien nos va, fíjate lo que voy a decir, si bien nos va, eres pesimista, sí. Entonces va a ser más de lo mismo. Creo que también hay una probabilidad de que nos vaya peor que en el año 2015. De hecho, Primitivo, el año comenzó muy movido y de una manera muy ruda. La primera jornada que abren las bolsas después del 2015, la primera jornada del 2016, fue una jornada durísima, donde yo te digo lo que es el sentimiento de los mercados es que había miedo. Uh-huh. Incluso yo te diría, ayer en algunos momentos de la jornada bursátil hubo pavor. Todo esto comenzó desde luego en China. China publica su indicador de manufacturas, sale por debajo de lo esperado. La gente se empieza a poner muy nerviosa y la bolsa de Shanghai, que hay que decirlo, es una bolsa que solamente pueden invertir los chinos, uh-huh. Y que aparte es un casino, realmente es una bolsa muy especulativa. Se cae de una manera, se derrumba en unos pocos minutos, viene un primer cierre, la vuelven a reabrir, pero se cae en pocos minutos el 7%, y ahí entra una nueva regla que puso el gobierno chino de que se cierra la bolsa hasta el día siguiente, es decir, hasta el día de hoy. Esto arrastra a los mercados de Europa, también se caen las bolsas, llega a Estados Unidos y, como te digo, la bolsa de Estados Unidos, que es la más importante del mundo, sin duda alguna, ¿no? Es la que marca la pauta, es la que tiene más profundidad, más liquidez, más empresas globales, abre terriblemente mal. Al final se recupera un poco, pero hubo pérdidas importantes. Fíjate, nada más ayer, en lo que se llama la capitalización en el mercado, es decir, del valor que tienen las empresas en las acciones, se perdieron 289,000 millones de dólares. Nada más ayer en capitalización de mercado. ¿Qué es lo por qué hay temor en los mercados? Bueno, número uno, porque no sabemos en realidad qué es lo que está pasando en China. Y China pues ya es la segunda economía del mundo, es uno de los motores de crecimiento, hasta ahorita había sido uno de los grandes motores de crecimiento de la economía mundial. Se supone que China estaba creciendo al 7%, muchos dudan que esté creciendo al 7%, y la gran pregunta que nos hacemos para este 2016 es cuánto va a crecer China. El gran consenso que hay, Primitivo, es que este va a ser el año de peor crecimiento económico de China desde los años 90. Entonces, bueno, ¿eso qué genera? Eso ha generado una caída en la demanda de materias primas. Porque China consume una gran cantidad. Sí, claro, desde luego, es de los que más consume los llamados commodities, es decir, petróleo, zinc, aluminio, cobre, algodón, todas las materias primas. Y bueno, lo que hemos visto, desde luego ya llevamos varios meses con eso, una caída brutal en los precios de las materias primas, entre ellos el petróleo, que es lo que nos ha afectado a nosotros. Pero a diferencia de nosotros en los años 70, en la crisis de López Portillo y luego de Miguel de la Madrid, en donde el país, la economía estaba petrolizada, ahora la economía no está petrolizada, la economía mexicana no depende tanto del petróleo.
En cambio, hay otros países que dependen muchísimo del petróleo, y países que están quebrados porque tienen muchas deudas y no tienen con qué pagarlas. Uno de ellos es Venezuela. Sí. Desde luego, Venezuela pues está viviendo, como tú sabes, un terrible problema económico de escasez. No hay ni papel de baño, digamos, en los supermercados. Pero otro de los países que está sufriendo, y está sufriendo en serio, es Arabia Saudita, el gran productor de la OPEP, una de las grandes potencias económicas del Medio Oriente. Tienen unos déficits fiscales enormes, están muy endeudados, y pues la pregunta es si van a poder sostenerse ese gobierno con esas deudas y con una caída en los ingresos petroleros. Eso ha llevado a que se escalen las tensiones en Medio Oriente. Así es. Tú supiste, seguramente reportaste, que a final del año mataron... Apenas el fin de semana, ejecutaron a un clérigo. Ejecutaron a varios que estaban en la cárcel, porque existe la pena de muerte en Arabia Saudita. Ejecutaron a varios, incluyendo a varios presos que aquí llamaríamos políticos. Uno de ellos, un clérigo bastante rebelde, chiita. Que lo mataron. Y esto, bueno, pues evidentemente leyendo a los expertos que saben de lo que está ocurriendo en Arabia Saudita, lo que dicen es un mensaje de la familia real saudí, que son los que gobiernan ahí, no solamente gobiernan, son los dueños del país, digamos, de que no van a tolerar ningún tipo de levantamiento, de rebelión, ahora que vienen épocas de vacas flacas. Entonces, están tratando de cerrar filas y de endurecer el régimen para que no tengan problemas políticos, pero eso los ha llevado a un enfrentamiento con Irán. Así es. Que es otra de los países importantes del Medio Oriente, y es el país, digamos, líder del otro grupo importante, el Islam, que son los chiitas. Y como mataron a este clérigo chiita, pues Irán se enfureció, los ayatolás empezaron a hacer declaraciones, las tensiones escalaron y resulta que ahora rompieron relaciones Arabia Saudita y los países de la península arábica, los Emiratos Árabes. Los países árabes están tomando posiciones de uno o de otro lado. Exactamente, y rompieron relaciones con Irán. Entonces esto tensó aún más también el inicio del año, el tema de que los países emergentes productores de materias primas están pasando por terribles problemas económicos, penurias económicas que se pueden convertir en problemas políticos. Está el caso de Brasil, claro. Desde luego también está pasando por terribles problemas políticos, y todo eso ha llevado a la gran duda de qué tan sólida está la economía, la única economía que está bien en este momento, que es la economía de Estados Unidos. También empieza a haber dudas de qué tan fuerte de verdad está la economía de Estados Unidos. Hay todo un debate. Desde luego Estados Unidos no está pudiendo exportar la misma cantidad de mercancías a Asia, a los países emergentes, etcétera, por la fortaleza del dólar. Y todo esto, todo este conjunto que se dio a principios de este año, pues es lo que explica la caída el día de ayer en las bolsas de todo el mundo, incluyendo México. Hoy más calmados los mercados, pero no se recuperaron, o sea, se mantuvieron flat, se mantuvieron estables. Bueno, el tema es que el pesimismo y el nerviosismo ahí está latente, y a la menor provocación se va a disparar de nuevo. Y yo creo que esa va a ser la tesitura durante el año 2016. Va a haber mucha volatilidad, mucha incertidumbre en los mercados tienen miedo, están temerosos, y cuando los mercados son un termómetro de lo que está pasando en la economía mundial, y por eso hay que tener mucha cautela de decir qué podemos esperar para 2016 para la economía mexicana. Regreso a lo que decía Quintana, Enrique, si bien nos va, yo diría, vamos a crecer igual que el año pasado, es decir, un 2.4, 2.5%. Si no, hay una gran probabilidad, de hecho yo lo pienso, de que crezcamos menos que el año pasado. ¿Qué pasaría, qué debe pasar o qué puede pasar para que nos vaya mal? ¿Son factores externos solamente los que deben preocupar? Mira, yo te diría factores internos. A mí lo único que me preocupa ahorita es la situación fiscal que tiene el país. El gobierno se ha venido endeudando desde la segunda mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón.
En números más o menos alrededor, Felipe Calderón en sus últimos 3 años le metió 10 puntos más del PIB como proporción del PIB a la deuda pública. Este gobierno de Peña Nieto durante sus 3 primeros años le volvió a meter otros 10. Es decir, le han metido duro a la tarjeta de crédito. Creo que los márgenes de endeudamiento del gobierno mexicano se han reducido. Seguimos teniendo déficits entre lo que se gasta y lo que se ingresa en el gobierno, pero hay una promesa del gobierno de que terminando el sexenio se van a ir cerrando esos déficits. A mí lo único que me preocuparía es que no se cumpla esa parte de los ingresos. Ese es el tema. ¿Hay con qué cerrarlos? Pues mira, este año afortunadamente ya compraron las coberturas. Sí. Las compraron más o menos a $49, pero costaron $6 por barril. Entonces, en realidad, neto van a recibir $43 más o menos. Ahorita ayer la mezcla mexicana estaba en $27. Pero México va a recibir 43 porque tiene ese seguro, esa cobertura. El problema va a ser para el año que entra. Eso decíamos el año pasado. Sí. y ahí entra el tema del precio del petróleo como una variable que está afectando a la percepción que existe en los mercados internacionales acerca de México. México, al ser un país productor y exportador de petróleo, y México, al ser un país que todavía tiene petrolizada de alguna manera sus finanzas públicas, pues cuando baja el precio del petróleo, pues los inversionistas se ponen nerviosos y pueden empezar a retirar dinero. Eso es la única cosa ahorita variable que me preocuparía, Primitivo, porque los demás, creo que México, a diferencia de Brasil, de Rusia, de Venezuela, bueno, no se diga de Venezuela, desde luego, de Argentina, yo creo que comparado con cualquier país emergente, México se ve bien, ¿no? El problema es que pues no queremos estar en esa lista de compararnos con los emergentes, ¿no? Queremos más bien compararnos con la región de América del Norte, ¿no? Ojalá se pudiera. Ojalá se pudiera, bueno, y estamos integrada a esa región y dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, que sigue siendo la más sólida, la más fuerte. Eso es lo que te diría en términos internos. En términos externos, pues nos va a seguir afectando la posible debilidad de la economía china y lo más importante para todos nosotros los mexicanos, que es qué tan sólida está la economía de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, bueno, cautela, va a ser un año creo que difícil desde el punto de vista económico, y ojalá tanto el gobierno de Peña Nieto como el Banco de México tomen las medidas necesarias para proteger a la economía mexicana de este año, que va a ser de gran turbulencia, y vaya que empezó movidito el año. Movidito con el dragón chino. Es que sí estuvo ayer estuvo durísimo, porque fíjate, fueron las acciones, pero también fueron los bonos, los futuros de las materias primas, las monedas frente al dólar. O sea, tú veías las pantallas de todos los mercados y decías, híjole, hay rojo por todos lados, ¿no? Realmente sí fue un principio de año que pues nos preocupa a todos aquellos que seguimos la economía primitiva. Muy bien o muy mal. Gracias, pues, Leo. Bueno, pues aquí estamos. Mientras no nos corran, pues ¿qué te puedo decir? Eso, ¿no? Bien, gracias, Primo. Gracias. Regresamos. Feliz año, ¿eh? Feliz año. Regresamos después de mensajes.